Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Los saludo a cada uno de ustedes, espero que estén bien y que todo esté bien con la salud de sus familias. Por ahí estamos. Bien, ahí creo que me escuchan. Les doy la bienvenida entonces a la clase de hoy, esperando que se encuentren bien, todos, junto a su familia, o sea, las circunstancias. Y hoy día vamos a retomar entonces la clase. Básicamente, hoy día vamos a continuar con la primera fase del curso, que está relacionado con el envolvente, ¿ya? La parte más de confort térmico del envolvente. Entonces hoy día vamos a trabajar mirando un poco varias cositas. Vamos a mirar el tema del envolvente, nuevamente vamos a volver al envolvente, vamos a ver un tema de aislación térmica y vamos a ir a un poco los efectos que producen un aislante de mala calidad o un aislante de mala ejecución. Y cómo ese proceso nos afecta directamente, ¿cierto?, con la calidad y confort técnico de la vivienda. En este caso, ¿cierto?, la idea es cómo hoy día se pueden detectar esa falencia o esas fallas, digamos, que podemos tener en el proceso de edificación. Entonces hay dos métodos que también lo vamos a revisar, que tienen que ver con la forma o ensayos que hoy día se le pueden hacer a las edificaciones. En este caso podrían ser el uso del Bauer Door, ¿cierto? La puerta sopladora, que nos permite detectar filtraciones, ¿cierto?, dentro de la vivienda. Y a través, ¿cierto?, de las máquinas termográficas que nos permiten determinar los puntos de mayor temperatura, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está marcando de un color más amarillento, en las zonas donde podemos encontrar ciertas diferencias térmicas. Eso quiere decir que por alguna razón ahí hay más calor. Y si nosotros lo miramos desde afuera, entonces lo que estamos encontrando ahí es una diferencia térmica. ¿Por qué? Porque o no se está aislando bien o el aislante se deterioró, o en ese caso puntual hay una falta de aislante. Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia de calor desde el interior de la vivienda hacia afuera. Y eso nos genera calor. Y eso es lo que hay que aislar, porque si no estamos perdiendo temperatura. Entonces, eso es un poco lo que queremos revisar. Y para eso, entonces, la importancia de los aisladores, ¿ya? De los aisladores, no solamente de los aisladores, sino también de la colocación de esos aisladores. Entonces, el concepto, volvemos a retomar el concepto entonces de la importancia del envolvente pensando en esta estructura que está en la obra gruesa, ¿ya? Yo también le subí hoy día, que no sé si vamos a alcanzar a verlo hoy, pero le subí dos PPT que tienen que ver con las fundaciones superficiales y fundaciones profundas, ¿ya? Ya se lo subí, pues, no sé si alcanzamos a revisarlo ahora, pero el concepto de revisar las fundaciones es que como no vimos el semestre pasado en detalle algunos procesos, los vamos a ir viendo intercalados en la medida que vayamos avanzando. Ahora, ¿de qué me estoy aprovechando yo para ver las fundaciones? Entre comillas, ¿cierto? Aprovechándome, es que voy a unir el proceso de las fundaciones con la aislación de las fundaciones. Habíamos visto, y quiero repasarlo al tiro antes que se me vaya, porque es importante, habíamos visto la clase anterior que debe ser el motivo que nos mueva en esta primera parte del curso, que tenía que ver con los tipos de humedad en los edificios. Entonces, es importante, aquí lo tengo, voy a colocarlo como corresponde para que lo podamos repasar. Es importante tener claro la importancia hay dos cosas que tenemos que tener claro: la humedad en los edificios, la humedad que puede provenir de...
¿Sí? Disculpe, me interrumpe. ¿Va a grabar la clase? Ah, sí, perdón. Gracias. Gracias, gracias. Lo voy a ver. Espera. No vamos a iniciar grabación. Gracias. Gracias, hijo. Gracias a usted, hijo. Deje que parta acá. Ahí sí, ya. Entonces, como estábamos viendo, es importante que nosotros tengamos una noción global, ¿cierto? Voy a retomar acá una noción global, ¿cierto? Del concepto del envolvente, que es lo que nos, en la primera parte del curso muy importante. Más allá que entremos en los procesos constructivos de todos los tipos de revestimiento, la filosofía es que lo que queremos es proteger esa estructura. Eso no lo podemos olvidar. Y los agentes más agresivos están en el agua, ¿cierto? El agua, inicialmente, es un agente muy agresivo porque genera ciertos problemas serios por efecto de condensación y por efecto, digamos, de puntos de rocío, ¿cierto? Ya sea con evaporación de agua interior o simplemente por ingreso de humedad que se en contacto con aire caliente que genera, ¿cierto?, un punto de rocío de congelación, o, ¿cierto?, claro, transformándose vapor en agua, y eso es lo que genera humedad interior, y esa humedad va destruyendo, digamos, de alguna otra forma las propiedades, la edificación. Entonces, eso quiero ver aquí, un poco, digamos, lo que habíamos visto, cuáles son las formas como que las edificaciones se pueden tener problemas de humedad. Aparte de eso, no solamente en el contorno, digamos, de los muros y de la estructura de techumbre, las techumbres, ¿cierto? Sino que también, y lo que vamos a revisar ahora, también encontramos, ¿cierto?, en las fundaciones. Por eso que es importante que sepamos los tipos de fundaciones, o que no alcanzamos a ver en detalle la anterior, y cómo métodos que hay para trabajar desde, digamos, la profundidad y cómo sellar, ¿cierto?, el edificio. Pero este es un video bastante simple, pero sí nos retoma, ¿no?, al tema de los tipos de, de humedades, que es importante repasar. ¿Qué tipos de humedades existen en su edificio? Humedad por condensación. Es un alto índice de humedad en el aire, generalmente producido por cocinar, lavar o secar ropa en el interior de su apartamento, ayudado por calefacción. ¿Por qué la condensación es un problema? Dejarla puede ocasionar la aparición de mohos en paredes, techos y demás mobiliario. También puede afectar a los elementos de yeso, cartón y favorecer que la madera se pudra. Segundo, humedad por capilaridad o ascendente. La capilaridad puede afectar a todos los edificios. Con el paso del tiempo, el agua del suelo se abre camino hasta llegar a las paredes. Esta agua desde el subsuelo contiene sales minerales que quedan depositadas en la superficie de sus muros cuando el agua se evapora. ¿Por qué es un problema? Prácticamente todos los edificios están rodeados de humedad natural. Aquí quiero hacer un detalle. Existen métodos hoy día bien interesantes para evitar la capilaridad del agua, que eso ocurre en todas las edificaciones, en todas. Entonces la tendencia de los constructores, ¿cierto?, es aislar con una capa, ¿cierto?, una capa drenante, de tal forma que el agua por capilaridad no trepe, ¿cierto? Otra, colocar es una barrera a la humedad, ¿cierto?, ya sea con un material asfáltico que separe, ¿cierto?, la estructura del muro con el sobrecimiento, y evitar, ¿cierto?, que trepe la capilaridad hacia el muro y generar todo lo que estamos viendo con el concepto, digamos, de evaporación de humedad
y esa evaporación que se condensa, etcétera, todo lo que vemos y deterioro las paredes. Eso lo tenemos la mayoría en nuestras casas. O la colocación de lo más rutinario es colocar, ¿cierto?, una capa de nylon, ¿cierto?, de polietileno expandido y generar, ¿cierto?, un sello. Hoy día hay unos métodos bien interesantes que los descubrí por ahí y que me gustaría mostrárselos, si es que lo encuentro. Que es un tema que tiene que ver con el manejo de la capilaridad. A ver si lo encuentro por aquí. Veamos es bien interesante porque es un método nuevo. Yo, la verdad, lo desconocía. No sé si alguien de ustedes lo conocía, pero si lo conocían, los felicito porque yo no lo ubicaba. La humedad por capilaridad Voy a ver si está ¿se escucha, cierto? es una de las más frecuentes en viviendas y edificios. Esta se produce cuando el agua que está contenida en el suelo asciende por los pequeños capilares de... Ya, se escucha. Entonces, veamos este método, que es bien interesante, porque es un método novedoso, bueno, para mí novedoso, no lo había visto, y interesante que ustedes lo conozcan, posiblemente, es claro, está post construcción, es cierto, no se adelanta, es como para reparaciones, pero es interesante el concepto. Aquí va. La humedad por capilaridad es una de las más frecuentes en viviendas y edificios. Esta se produce cuando el agua que está contenida en el suelo asciende por los pequeños capilares de bloques, ladrillos y se transmite a través de los materiales porosos de los muros. Para frenar el ascenso del agua por las paredes, se las debe romper para impermeabilizarlas al interior. Pero ahora, con el avance de la ciencia, se ha creado una nueva técnica que permite eliminar la humedad por acción electromagnética. La culpa es del silicio. El silicio es el componente base de todo lo que es arena, ripio, entonces del material de construcción, ¿no? Entonces el silicio que hace a contacto con la atmósfera, con el hidrógeno, con el oxígeno, con la humedad de la atmósfera, del aire, emite una reacción y carga de negatividad a la pared. Los capilares circundados por esta negatividad atraen al dipolo positivo del agua. El agua sube como si fuera empujado por una bomba. Se forma un campo eléctrico, en pocas palabras. Resolver este problema es romper el campo eléctrico. Hay que romper el campo eléctrico. Ganarle a la humedad ascendente es la tarea de este aparato, que emite multifrecuencias por suelos y techo, en un campo electromagnético entre 6 y 1500 metros cuadrados. Lo instalamos, lo enchufamos a la corriente eléctrica y ya se acabó. Lo de la humedad se acabó para siempre. A la señora, a los dueños de la casa, si les decimos que tienen que esperar un tiempo prudente, por lo menos 6 meses, para poder repintar otra vez, por la última vez. Bueno, ahí hay un método, ¿cierto? Interesante que nos ayuda una vez que ya se produjo, ¿cierto?, el problema de la capilaridad, ¿cierto?, ya sea por los tipos de materiales, por la humedad permanente que tenemos que tienen los suelos. Eso sería una forma, ¿ya? Hay otras también, donde hacen perforaciones, ¿cierto?, distintas perforaciones al muro, inyectan un gel, ¿cierto?, aislante, ¿cierto?, que es como inyectar miel. Van haciendo perforaciones cada 15 a 20 centímetros, por ahí tengo también una información, y eso va inundando toda la parte, ¿cierto?, inferior, y va generando, ¿cierto?, un sello. Hay también pintura, etcétera. Pero el efecto es este. La problemática que tenemos entonces es el ingreso de la humedad por los suelos, más allá de lo que tenemos, ¿cierto?, permanentemente por el mundo exterior, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos el problema de la transmitancia térmica, ¿cierto? Y qué materiales
de acuerdo a la zona, nos pueden ayudar, ¿cierto?, a mantener, ¿cierto?, el confort. Ya, entonces, entendiendo que tenemos por condensación y tenemos por capilaridad, ¿cierto?, son las cosas que nosotros tenemos que evitar, ya sea en el diseño o en la construcción. Entonces aquí es importante los puentes térmicos. Volvamos entonces a nuestro... Acá es importante entonces, teníamos, ¿cierto?, las diferentes zonas, las sociales, y teníamos los aislantes. Estuvimos hablando de los distintos tipos de aislantes, ¿cierto?, de las calidades de estos aislantes, de la materialidad, de su conductividad térmica y de sus características, indicando, ¿cierto?, que su resistencia, ¿cierto?, su resistencia térmica, ¿cierto?, está en función de sus espesores, ¿cierto?, en función de su densidad. Especiales, y hay algunos que son mucho más, una complejidad distinta, como el poliuretano expandido, que ya se está usando, yo le decía la anterior, para sellos de marco, sellos de ventana, ¿cierto?, que se endurece rápidamente y después, ¿cierto?, lo que sobra se corta y queda completamente sellado. Y eso ayuda mucho a la hermeticidad, que uno de los problemas que se tiene, ¿cierto?, es la hermeticidad. Tenemos dos temas, entonces, la humedad y la infiltración de aire. Hay normas hoy día que se van a empezar a exigir a partir, yo pienso que el 2021 me parece que están consideradas, que son la normativa térmica y los grados de hermeticidad de las viviendas, ¿ya?, que es un temazo porque en la medida que ingrese aire, o siempre el aire que está afuera tiene más presión que el aire que está dentro, entonces más seguro que el aire que está afuera empuja hacia la vivienda, ¿cierto?, por todos los contornos, y va a ingresar por los lugares donde nosotros tengamos, ¿cierto?, no tengamos bien sellado, no tengamos bien colocado, ¿cierto?, las terminaciones de la vivienda. Y ese nivel de infiltración se puede medir a través del equipo puerta soplante, que es el Power Door, ¿cierto?, que lo vamos a ver ahora, y que tiene por finalidad determinar cuánta cantidad de aire, ¿cierto?, es capaz de se repone, ¿cierto?, en la vivienda. Tiene que haber una cantidad, un estándar que sea el máximo, ¿cierto?, una cantidad de aire que pueda ser renovado de esa vivienda. Si es más que eso, es porque la vivienda entonces está teniendo un mayor porcentaje de infiltración y por lo consiguiente va a gastar más energía, ya sea en tiempos de calor, ¿cierto?, para calefaccionar y para enfriar, o en verano, en invierno, para calefaccionar va a requerir de mayor energía, porque el aire, ¿cierto?, se está renovando más veces de lo que se permite, y eso se hace a través de esta prueba. Ahí hay un tema, ¿ya? Hay un tema que hay que trabajar. Se pueden hacer varias tesis, por si acaso paso el dato. Estamos trabajando con unos estudiantes y viendo justamente una tesis que es proponer un mejoramiento del confort térmico en este caso de una escuela. Y ahí posiblemente en algunos casos, en algunas salas se pueden hacer estos ensayos, no en todo el edificio, pero en algunas salas, para ver, ¿cierto?, los niveles de renovación de aire, cuánto renueva aire de acuerdo a la normativa, ¿cierto?, cuánto es lo que es permitido. Entonces, estos elementos nos permiten, sobre todo el que estamos viendo acá, el poliuretano expandido, nos permite sellar esas intersticios, ¿no?, esas aberturas que quedan, que son a veces milimétricas, ¿cierto?, pero que efectivamente generan una renovación de aire mayor y por lo consiguiente entonces más consumo de energía. La lana de vidrio, ¿cierto?, ya dijimos en la clase anterior. Entonces todos estos elementos nos permiten. La celulosa, yo creo que mejor alguien podía, algún grupo, ahí vamos a hablar de los grupos porque ya me mandaron varios grupos los estudiantes, hay como 5 grupos, pero tenemos que conversar porque hay grupos que tienen 2 personas, hay grupos que tienen 5 personas, y entonces ahí tenemos que equilibrar, tiene que ser máximo 4 y mínimo 3. Bueno,
los estucos, ya podemos después hablar, ¿cierto?, la importancia de los estucos prefabricados. Hay un PSEC T25, es un mortero predosificado, especialmente, ¿cierto?, para aplicar una aislación térmica del muro. Ya hay materiales entonces que vienen, ¿cierto?, preparados, ¿cierto?, listos. Estos estucos vienen con aditivos, ¿cierto?, impermeabilizantes, entonces facilitan, ¿cierto?, evitar el ingreso de la humedad. Realmente todos los cimientos y cimientos en investigaciones técnicas contienen material aislante, o sea, perdón, aditivos impermeabilizantes. De acuerdo a las dosificaciones, los más conocidos, ¿cierto?, son los SICA, y que de acuerdo a las dosificaciones, ¿cierto?, en el proceso de fabricación del hormigón se le ingresa, o del mortero, se le ingresa, ¿cierto?, este aditivo. Entonces nos ayudan a este concepto. Después hablamos de algunos paneles que tienen, ¿cierto?, el panel estructural aislado, ¿cierto?, que tiene una capa importante, ¿cierto?, de poliestireno, ¿cierto?, expandido, que nos permite generar, ¿cierto?, una barrera para la humedad y acústica al mismo tiempo. Ya cada un grupo va a trabajar sobre esto y va a exponer su forma de colocación. Hay una serie, estos paneles SIP tienen una cantidad importante de conexiones, ¿cierto?, que tienen ciertos nombres, uniones H, hay distintos tipos de soleras que van conformando la estructura del panel para ser montado. Ahí se trabaja harto aquí en la zona del panel SIP, sobre todo en segundos niveles. He visto yo toda la estructura en un segundo nivel se hace con paneles SIP. Bueno, algunos conceptos de su conductividad térmica, que es bastante baja, ¿cierto? Y la resistencia térmica total. Entonces son paneles que aquí hay un tipo de uniones, ¿cierto?, que derecho, panel placa poliestireno, las uniones, ¿cierto?, uniones de paneles, etcétera. Entonces aquí hay un trabajo que es importante revisar. Bueno, paneles de cubierta, que es un verdadero sándwich, que habíamos dicho, y vamos entonces a los paneles, ¿cierto?, en base, digamos, también a poliestireno expandido, pero armado, ¿cierto?, que, ¿cierto?, posteriormente se le aplica un estuco y ahí estamos, ¿cierto?, se está estucando, ya quedan terminados. Se puede hasta fabricar, también hay tipo bloque. Está el hormigón celular también, como en este caso el hormigón celular, ¿cierto? Está el EIFS, ¿cierto?, que lo vamos a revisar también como tema, ¿cierto?, que es interesante ver cómo cada una de las capas va aportando entonces a este U, a esta tramitancia técnica, ¿cierto?, para dar confort a la vivienda. Por eso es importante que se respeten las especificaciones en la colocación de este material. Vamos acá, lo que quería mostrar. Bueno, ahí está. Todo esto al final tiene por finalidad, ¿cierto?, generar este envolvente, ¿no? Está también esto que es más novedoso, que es con fardos de paja. Si a alguien le interesa, hay un experto, tenemos un compañero de nosotros, un estudiante que está terminando, que ya les contaba que él estuvo en Alemania y se especializó, está construyendo una casa ahora en esto. Excelente, ¿no? Y vamos entonces a los puntos críticos de la envolvente, ¿no? Entonces, tenemos que saber, ¿cierto?, si efectivamente nosotros dimos cumplimiento o no a esta envolvente, si efectivamente esta envolvente está haciendo el trabajo para lo cual nosotros la diseñamos. Entonces, uno de los métodos para determinar eso es ver dónde hay pérdida de energía y problemas de humedad y condensación. O sea, eso es lo principal de los puntos críticos de un envolvente.
Entonces la humedad ya dijimos que puede ser por distintos métodos, por la lluvia, que se puede ingresar, por condensación en las ventanas, por condensación de diferencia térmica de materiales que no estén aislados, entonces el material, ¿cierto?, absorbe, es más conductor, ¿cierto?, térmico que otro, por lo tanto produce eso por capilaridad también del agua, ¿cierto? Ya dijimos que se podía romper esa capilaridad a través de generar un campo magnético, ¿cierto?, que invierta la polarización del campo positivo del agua, ¿no? Y al generar ese cambio, esa polarización, entonces el agua en vez de subir baja, ¿no? Eso es lo que producía ese elemento electromagnético que se colocó en los muros. Lo que hace en el fondo es cambiar la polarización, ¿ya? Un poco lo que se usa en las piscinas para evitar colocar las famosas calugas de cloro y todo eso. Entonces se coloca un campo magnético, se crea a través de una ionización, se pone se crea un campo magnético, y lo que hace es que no se generen los gérmenes, ya no se produce esa descomposición del agua, y eso evita que el agua se generen cosas verdes, o los que tienen piscinas saben o han visto una piscina, se van poniendo mugrosa porque se va produciendo materia orgánica, justo la descomposición del agua. Y lo que hace este campo magnético es evitar eso. Entonces, no usa pastillas de cloro, no tiene olor a cloro en la piscina, sino que es como es como un sistema de ionizado que hace que se genere ciertos campos magnéticos distintos. Bueno, ya dijimos, pérdida de energía, que es lo clave, y problemas de humedad y condensación. La envolvente la tenemos en todos los aspectos de la vivienda, y para eso tenemos una variedad importantísima de materiales que vamos a empezar a revisar, ¿cierto? Y que o materiales o procesos constructivos que nos permitan mejorar. Los polygit, los zip, ¿cierto?, los cover panel, los estufos, preset, etcétera, ¿cierto?, que puedan ayudarnos a generar cierto confort de acuerdo a la normativa, de acuerdo al lugar donde se tienen que aplicar. Entonces, queremos que esto sea hermético y que en el fondo cumpla la función de aislar, ¿cierto?, y evitar condensación. Igual cosa en las zonas críticas de las zonas de aberturas, entiéndase puerta o ventana. Ahí tenemos también temas de condensación, pero también tenemos temas de infiltración. Me faltaría agregar infiltración también. Entonces, aquí tenemos ya problemas reales, ¿cierto?, donde la humedad ha subido, ¿cierto?, por capilaridad, y no es suficiente. La capilaridad puede subir hasta 1,5 metros, 2 metros de altura, 1,5 metros con toda seguridad, que es bastante, ¿no? Entonces, pues, yo creo que todos tenemos por ahí la pieza esa que está pintándola todos los años, por lo mismo. Y esta ya la forma de cómo podemos ¿cierto?, revisar, ensayar cuáles son las zonas que hay pérdida de energía, ¿no? Igual aumentan las pérdidas térmicas, ¿cierto? Los puentes térmicos son lo que generan, ¿cierto? Aumentan la pérdida de calor, reduce la temperatura superficial en ese sector, ¿cierto? Y aumenta el riesgo de moho en ese sector. Moho, ¿cierto?, entendiendo lo que tenemos acá, ¿cierto? El moho ya es como material orgánico que se va generando. Entonces, estos puentes térmicos tenemos que evitarlos, ¿ya? Tenemos que evitar que se generen, sobre todo en las uniones, ¿cierto?, los encuentros, ¿cierto?, de los elementos térmicos, o los encuentros de construcción, ¿cierto?, se vayan generando esas diferencias después, donde pueda ingresar la diferencia de temperatura. Entonces aquí tenemos hay puentes térmicos geométricos, puentes térmicos constructivos y de instalación y fijación, realmente por tornillos, por elementos de unión.
entonces también podemos generar ese puente térmico. En el caso geométrico tiene que ver con la figura, digamos, a veces por construcción, ¿cierto? La forma que tiene. Y esto puede ser porque nos construimos bien, nos fijamos bien, no hacemos los empalmes o cortamos mal una aislación, etcétera, o inadecuadamente, y vamos generando esos puentes. Y eso con respecto al diseño y construcción. Y con respecto a la humedad, tenemos filtraciones por agua, humedad y aire, filtraciones y tenemos infiltraciones también. O un aislante inefectivo, ¿cierto?, que ya se ha mojado, ya perdió su consistencia. Aquí tenemos un puente térmico constructivo geométrico tridimensional, ¿cierto?, donde obviamente en esta zona más amarilla, ¿cierto?, hay mayor presencia de diferencia térmica. Ahí, las partes que están más amarillas, ¿cierto?, según lo que se indica la gama, ¿cierto?, hay mayor presencia, es mayor su diferencia térmica. Entre más azul, es menos su diferencia térmica. ¿Vale? ¿Cierto? Entonces podríamos revisar algún video que está relacionado con lugares que ya han sido inspeccionados, ¿cierto?, con las cámaras termográficas, y cómo se pueden visualizar, ¿cierto?, esa diferencia térmica. Vamos a buscar uno por aquí. Nosotros disponemos de una cámara termográfica en la universidad, por si acaso, si a alguien le interesa conocer más acerca de lo que significa este ensayo, y podríamos conversar, y si alguien está interesado a lo mejor hacer algún trabajo relacionado con alguna tesis, alguna cosa, se puede hacer a través de esta máquina que nosotros tenemos. Déjeme ver si tengo por aquí térmico. Aquí, a ver, veamos este. Vamos a usar este. Lo estuve revisando, no sé, interesante. O sea que hay harto que realizar, hay harto que investigar, conocer más, a lo mejor especializarse un poco más en esto. O sea, a mí le gusta el tema de la envolvente, cómo trabajar envolvente, mejorar vivienda o inspeccionar. ¿Qué tipos de humedades existen en su edificio? Entonces aquí vamos a ver, a escuchar, no sé si se escucha ahora. Vamos a ver un video que nos muestra la importancia de la aplicación de este método para determinar, en este caso, puentes térmicos, ¿cierto? O zonas que están donde se está perdiendo energía, ¿ya? Y ahí tenemos varias alternativas. O revisamos esa zona, mejoramos el aislante, cambiamos el aislante, ¿cierto?, porque sabemos que ahí tenemos pérdida de energía, porque hay un sector que, por diferencia, ¿cierto?, de materialidad, está ocurriendo eso. La termografía es una potente técnica. ¿Se escucha, cierto? ¿Un sí? Sí. Vale. No invasiva de diagnóstico de edificaciones. Las cámaras termográficas FLIR permiten inspeccionar edificios rápida y minuciosamente para detectar problemas no apreciables a simple vista. Las termografías revelan claramente problemas de aislamiento en paredes y tejados. Reparar defectos de aislamiento puede generar un gran ahorro energético.
La termografía también se utiliza para detectar goteras en tejados planos. Dado que el agua conserva el calor más que otros materiales, se puede detectar su presencia con una cámara termográfica a última hora de la tarde y por la noche, cuando el tejado ya se ha enfriado. Reparar zonas húmedas en lugar de sustituir tejados completos supone un enorme ahorro. La termografía también se puede utilizar en el interior de los edificios. Permite detectar fugas de aire al observar la tasa de cambio de aire con la ayuda de un proceso llamado de puerta ventilador. Este proceso crea una presión negativa en el edificio. La presión de aire en el exterior de los edificios es más alta que en el interior, por lo que el aire tiende a filtrarse por las zonas no selladas. Las cámaras termográficas detectan con facilidad las fugas de aire. Gracias a la termografía, ya no hay que llenar la estancia con humo para ver las corrientes de aire. Una vez identificada la fuga, puede arreglarse antes de que los revestimientos y accesorios la conviertan en un problema de construcción de difícil y costosa resolución. Uno de los mayores problemas de un edificio es la proliferación de moho. No solo es muy dañino para las construcciones, sino también para la salud de las personas por las alergias que causa. Con un medidor de humedad Extec se puede determinar fácilmente la humedad relativa y la temperatura de una estancia. Estas mediciones permiten calcular el punto de condensación. Gracias a la función Meterlink, todos los valores se transmiten por Bluetooth a la cámara termográfica FLIR. La cámara termográfica FLIR permite ver qué zonas están por debajo del punto de condensación y son más propensas a la proliferación de moho. La tecnología Meterlink ahorra tiempo y elimina los riesgos de registros o notas erróneos. Cuando no tenga un medidor de humedad Extec a mano, puede configurar en la cámara todos los parámetros que necesite para identificar posibles zonas de condensación, como humedad relativa y temperatura. La cámara termográfica FLIR calculará el punto de condensación. Las cámaras termográficas con software de visualización de punto de condensación ponen de manifiesto zonas de riesgo al activar una alarma de color en la imagen. La termografía es un método sencillo de localización de tuberías y de inspección de fugas. La superficie de las tuberías irradia un calor que es muy fácil de detectar. Un ejemplo típico es la localización de fugas en calefacciones por suelo radiante. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado también son fáciles de inspeccionar con una cámara termográfica de FLIR Systems. Profe, no se escucha nada. Ahora sí, ya. Lo que decía es que estos equipos tecnológicos, disculpen, nos ayudan, ¿cierto?, a mejorar nuestra experticia o nos acusan, digamos, de alguna manera las problemáticas que podemos tener en las edificaciones. En la medida que este color se va haciendo más intenso en estas cámaras, ¿cierto?, vamos viendo que aquí hay una diferencia térmica mayor, ¿ya? En algunas zonas como esta, posiblemente a veces muestra mucho más fuerte, es porque pueden haber radiadores. Había un video que vi que habían radiadores puestos por el interior de la vivienda. Entonces, al haber un radiador, entonces generaba un calor intenso y se lo detectaba la cámara termográfica. Pero aquí también vemos, ¿cierto?, que hay pérdidas de calor. Aquí este calor sale, ¿cierto?, por alguna infiltración, ¿cierto?, y genera pérdidas de calor en las zonas más
de color más intenso. En la zona donde está más moradito, ahí está zona fría, digamos, ahí menos la cantidad de calor que está escapando, digamos, eso por decirlo. Entonces, esto nos ayuda, también comentaba acá que ayudaba a conocer dónde hay filtraciones de agua, porque como el agua dice que conserva con más tiempo la temperatura, entonces es posible detectar cierta presencia de agua por diferencia térmica. Y también está la posibilidad de aplicar, ¿cierto?, la prueba de la puerta sopladora que llaman power door, que lo que hace es que genera una presión negativa hacia la vivienda a través de este ventilador, ¿cierto?, que en el fondo hace una presurización de la habitación, y con eso permite que ingrese aire, ¿cierto?, y uno puede detectar, ¿cierto?, las zonas donde, ¿cierto?, se están produciendo esas filtraciones, o al revés, puede soplar aire hacia el interior, las dos formas de hacerlo, y generar una presión hacia afuera, ¿cierto? Y ahí hay dos formas, o medirlo con la cámara, o esta presión de aire también va acompañado de algún humo que se le incorpora para ver cómo el humo sale por las filtraciones, ¿cierto?, de la vivienda. Entonces ahí también se pueden detectar todas las filtraciones que se producen. En el fondo lo que se pretende es ver cómo está el comportamiento de la aislación, digamos, cómo está respondiendo esos encuentros, esas uniones del ventilador a la característica de la vivienda. Hay otro video también entonces que hay harto material que uno podría, esto es muy interesante, uno podría trabajar con un trabajo futuro. Ahora, para determinar los puntos de rocío y dónde se va a producir condensación, claro, ya hay que verse más, estudiar un poco más algunos otros tipos de variables como la humedad relativa y otras cosas que están asociadas, digamos, al tema climático, al tema de la humedad. Veamos Grandes empresas del sector de la edificación, la demanda de expertos con capacidad de implementar soluciones. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Artero, vuestro profesor de Eficiencia Energética de la Escuela Universitaria Exitae. Estamos hoy aquí para hacer un nuevo seminario, un nuevo webinar después de este pequeño parón que hemos tenido en las vacaciones de verano. Retomamos estos seminarios que considero que pueden ser muy interesantes y que os pueden ayudar, y en este caso, sobre todo atendiendo a vuestra demanda de todos esos alumnos, vamos a empezar. Es importante mencionar que en España la exigencia de las viviendas ya están bastante más adelantados que nosotros en términos de la legislación y la normativa. Hay un estudiante que estuvo en Alemania, o sea, en España, hizo su pasantía y va a hacer la tesis justamente en este tema y se va a apoyar la norma española porque ellos ya la tienen, la aplican y obviamente la cumplen. Entonces aquí solamente quiero mostrar algunas cositas. Empezar a trabajar un ciclo de seminarios, como podéis ver, la transparencia o la misma diapositiva que utilicé en el anterior caso, ya explotarlo y la cual, como podéis apreciar, pues estas cámaras termográficas que ahora... El tema de las cámaras termográficas, ¿cierto? Que han convertido en sistemas compactos en el aspecto de una cámara de video o de foto digital. Son fáciles de usar, etcétera. Y en el sector de la construcción fueron los primeros en descubrir rápidamente la termografía para proporcionar información valiosa. La termografía entonces se ha utilizado en muchos aspectos, en la guerra, en muchas partes se ha utilizado, pero también se utiliza para la inspección, se utiliza hoy día para certificación de vivienda. Nos suenan como algo novedoso, positiva, con una aplicación del funcionamiento térmico de vídeo normal y corriente, pero que tiene ese añadido en el cual, pues, gracias. Y la cámara termográfica como ya sabéis, estamos
el último párrafo que estaríamos en la zona infrarroja del espectro, ¿vale? Que lo veremos en la siguiente diapositiva, y lo más importante, nos la convierte en una imagen visible. Como decíamos, al ojo esa radiación infrarroja no es visible, pero este elemento consigue que sí que sea visible, ¿de acuerdo? Como veremos, lo que conseguimos es un... Pero ya ese principio de... Tenéis ese espectro con el tema de la teoría, la tenéis en la presentación y podríamos resolver cualquier duda que se os presentase. Y sí que me gustaría ir un poquito más adelante con este ojano en una imagen de temperatura, es lo que os comentaba, para distintas supervisiones, poder ver efectos. Un poquito más interesante por aquí. Aquí hay algunos casos, se están mostrando algunos casos que lo que quiero que veamos, que están relacionados con el uso de la cámara. Determinar o poder ver defectos en el aislamiento de la piel de un edificio, ¿de acuerdo? En los cerramientos de un edificio. Entonces, para este caso, si me permitís, vamos a activar el bolígrafo, ya lo teníamos activado, perfecto, y os voy a mostrar en la propia imagen, pues bueno, como lo podéis ver por el propio puntero con el que trabaja la cámara, pues ya veis que está lógicamente enfocado a esa parte más caliente. En este caso, de la izquierda de la presentación, estaríamos hablando, y os lo remarco, estaríamos hablando de una carpintería, de un cerramiento, de una ventana, de un hueco, en el cual tenemos una carpintería, pues bueno, en este caso era una carpintería de aluminio, y como podemos ver, ese perfil de aluminio no tiene rotura de puente térmico. El aluminio es un material que conduce muy bien la energía térmica, el calor al fin y al cabo, y como podéis ver es lo que se nos está representando en esa imagen termográfica que tenemos en este ejemplo en concreto, ¿de acuerdo? Más, podemos ver una cubierta a dos aguas en la imagen del centro, en la cual yo os marco que hemos podido detectar defectos de aislamiento. Podríamos estar hablando prácticamente de un puente térmico, de los cuales entraremos a trabajar un poquito más sobre ellos más adelante, pero bueno, estamos viendo un defecto en esas zonas más blancas en las cuales hay mayor temperatura y por lo tanto lo que estamos teniendo claramente es una pérdida de energía térmica desde el interior hacia el exterior, ¿de acuerdo? Y como caso curioso, en el mismo edificio que estábamos trabajando, esta imagen del centro, podemos ver aquí en la derecha un defecto claro del aislamiento en el que puede haber en la propia pared exterior, podemos encontrarnos que ha habido un desprendimiento del aislamiento, ¿vale? Una lana de roca, por ejemplo, que no ha aguantado y por su propio peso se ha desprendido y ha dejado una zona caliente a través de la cual vamos a tener un puente térmico por defecto de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay tres casos donde la cámara, ¿cierto?, nos podría nosotros, en una inspección técnica, por ejemplo, de la entrega de una vivienda, nosotros podríamos determinar qué cosas están bien o cosas que no están bien. Aquí había un tema de, ¿cierto?, de rotura del puente térmico, porque posiblemente era un material del vano de la ventana que tenía una diferencia de conductividad térmica, por lo tanto generaba, ¿cierto?, la pérdida de calor por ahí. En el caso de la cubierta, ¿cierto?, puede ser un puente térmico, ¿cierto?, algo que quedó en la zona blanca, decía él, en la zona donde más la cámara, ¿cierto?, tiene mayor luminosidad. Y ahí podemos revisar, ¿cierto?, qué pasó ahí, alguna unión, ¿cierto?, algo que pasó. Y aquí definitivamente esta zona, que es rara porque todo tiene una misma tonalidad, pero aquí cambia la tonalidad. Entonces aquí podríamos decir de que algo pasó, aquí en este muro algo pasó, ¿no? Algo pasó, ¿cierto? O podría estar aquí adosado en la pared interior, podría haber un calefactor, ¿no? Un calefactor que está adosado al muro y que por eso genera mayor potencia ahí, ¿no? O sencillamente la falta de aislación en ese sector. Entonces, es interesante el concepto de la importancia del envolvente y cómo se puede ir determinando esa... Veamos otro poquito qué otras cosas mencionan. Bueno, continuamos. Hemos visto una aplicación súper interesante, ¿vale? Un caso práctico, lógicamente, al dedicarme a esto y que me gusta mucho, intento hacer ciertas pruebas. Este es un local en concreto en el que trabajo y hicimos la prueba de aislar una carpintería de aluminio, ¿vale? Lo que podéis ver
A la derecha, en la imagen real, no se han juntado muchas imágenes reales porque os voy a ir explicando, pero bueno, se podrían buscar. Incluso hago el pequeño paréntesis para deciros que hay cámaras termográficas que ya te dan tanto la imagen real como la imagen termográfica, ¿de acuerdo? La mía en concreto no trabaja los dos, sino que bueno, pues vamos haciendo pequeñas composiciones, ¿no? En este caso en concreto podéis ver carpintería de aluminio a la izquierda, la imagen termográfica, como tras haberle puesto un panel de poliestireno extruido de 3 centímetros de espesor no más, cómo cambia el comportamiento si nos fijamos a la izquierda, que no tenemos el panel, respecto al panel que hemos puesto en el propio hueco que deja la construcción de esta carpintería, ese panel de aislamiento. Lógicamente, en todo lo que es el perímetro tenemos un puente térmico importante a través de la carpintería. Otra vez lo mismo, carpintería de aluminio, alta transmisividad térmica o alta conductividad, mejor dicho, y pues ahí tenéis el defecto y cómo podemos ir buscando distintas soluciones, ¿de acuerdo? Otra aplicación importante es la detección de fugas de aire. Al fin y al cabo, si pensamos en que estamos haciendo una termografía en la temporada de invierno, pensar que una de las cargas importantes que se producen en invierno en el interior de un edificio es por las infiltraciones de aire. ¿Qué es esto de las infiltraciones? Pues bueno, a través de nuestros huecos, de nuestras, pues en este caso una puerta balconera o de nuestras ventanas, tenemos pequeñas rendijas a través de las cuales se cuela el aire del exterior. El aire del exterior a temperatura muy baja va a crear una carga térmica interesante. Eso lo podemos detectar perfectamente si una carpintería tiene una permeabilidad alta o baja, ¿de acuerdo? En este caso en concreto, en la imagen termográfica que tenéis en el centro, pues bueno, estamos viendo que esta carpintería de madera no está correctamente ajustada en la parte inferior y tenemos una entrada de una corriente fría de aire al interior, con su correspondiente carga, etcétera. Como aplicación práctica, pues ya sabéis que ese programa que hemos estado trabajando y que es referencia para la certificación energética de edificios existentes, para los huecos nos pide un dato que muchas veces no sabemos muy bien cómo detectar, ¿no? Ese dato es la permeabilidad de un hueco. Pues bueno, nos puede dar una pista importante de hacia dónde debemos ajustar ese valor de la permeabilidad con este dato que nos ofrece la cámara termográfica. Aquí interesante, bueno, aquí se está midiendo desde el interior, ¿cierto? Entonces al aplicar la cámara, obviamente toma los colores mayor frío, ¿cierto? Morado, ¿cierto? Entre más moradito, quiere decir que es una zona de mayor frío o de posible condensación, ¿no? Entonces al ingresar el aire frío, muy frío, en esta zona por debajo de la puerta, ¿cierto? Uno puede determinar inmediatamente que ahí hay una diferencia térmica, que la cámara la detecta. Bueno, estas son herramientas que hoy día disponemos, que tenemos. Hoy día nosotros no tenemos normativa que regule esto. Yo creo que si se empieza a aplicar esto en Chile, porque yo creo que no sé si van a cumplir las viviendas, que hay mucho detalle, porque nos falta eso, nos falta mucho más trabajo en la mano de obra, en certificación de la gente, certificación de los materiales, mucho más trabajo de detalle, ¿cierto? Para que los cerramientos, los espacios de cerramiento, ¿cierto? Se realicen adecuadamente, se ejecuten las tareas adecuadamente. Ese es un trabajo importante de la inspección técnica de un proyecto, que es el tema del cerramiento, el tema de los encuentros, de las uniones. Por eso es interesante conocer los procesos constructivos de terminaciones. En obra gruesa generalmente todo lo podemos arreglar, lo podemos encachar, digamos, salvo cosas que estén bajo subsuelo, que es lo que siempre he dicho. Todo lo que es debajo del terreno, eso es complicado, todo lo que sean drenes, todo lo que sean, digamos, sistemas de impermeabilización de napas de agua, que vamos a revisar algo ahora. Eso también genera, digamos, problemas mayores, ¿no? Porque si nosotros no generamos una buena impermeabilización durante la fundación, bueno, ¿cómo paramos la infiltración hacia arriba? Digamos? Una napa de agua que después esté ahí permanentemente o que suba, si no está bien aislado la fundación con membranas impermeabilizantes, etcétera, sellada adecuadamente, termofusionada, lo que sea,
cómo evitamos después que esa agua filtre a los subterráneos, etcétera, y eso pasa, lo vemos. Al edificio que fuimos a recorrer de la Digua, los grupos que fueron, habían filtraciones, pues. Habían filtraciones en un subsuelo, habían filtraciones la tenían que reparar, pero ahí hubo un problema. Entonces, aquí una forma interesante de conocer, ¿cierto? Entonces, los puntos fríos, no solamente los calientes, sino que también los puntos fríos, los huecos que llaman. En auditorías energéticas un poco más complejas, en trabajos un poco más específicos, estaríamos hablando de, por ejemplo, es un protocolo que se utiliza mucho en casas pasivas, que ya sabéis que tienen que tener un consumo menor a 15 kWh por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Dentro de esos requisitos de las casas pasivas, de ese estándar que nos viene de Alemania, pues bueno, uno de los métodos de ensayo que hay que justificar o que hay que realizar es el blower door o puerta ventilador, ¿no? Que sería esa traducción, y es la imagen que os he puesto aquí a la derecha en la presentación, con este ventilador que se instala en la puerta de acceso, con el cual sobrepresionamos el interior de una vivienda para forzar a que esas pérdidas de aire a través de nuestros cerramientos o de nuestros huecos se produzcan de una manera más rápida y poder de esta manera analizarlas adecuadamente. ¿Vale? Entonces, aquí mencionaba, vamos a ver también un video del blower door, que sería la otra forma. Hay dos formas, o incorporar aire a presión o succionar aire y ver también cómo ingresa aire. Las dos formas se miden, ¿cierto? Se mide la cantidad de veces que se renueva el aire, y ese es el estándar. Él mencionaba las casas pasivas, que también lo mencionamos dentro de las láminas que nosotros estuvimos viendo del envolvente, que es una estándar, claro, que viene de Alemania, que en Chile hay algunas construcciones ya con algunos estándares de casas pasivas, y hay algunas que están diseñadas completamente bajo ese estándar, ya, pues son muy pocas, pero estamos muy lejos todavía, queridos ingenieros, de los niveles, digamos, de confort que se piden a nivel europeo, por lo menos. Entonces, hoy día estoy contento porque vamos a hacer una tesis y vamos a tratar de aplicar los conceptos europeos y vamos a ver la brecha, por lo menos vamos a determinar la brecha y vamos a hacer el trabajo en función de ver qué cosa habría cómo habría que diseñar nuevamente ese envolvente para tratar de cumplir, digamos, un poco los estándares europeos. Entonces ahí hay un tema. Quiero ver un poco también lo que es vimos harto de las cámaras termográficas. Quería mostrarles un ensayo que se hace del Power Door. A ver si lo encuentro por aquí. Había seleccionado uno. Parece este. Está por aquí el ensayo. Claro, este es el blower door, ¿cierto? O puerta sopladora, puerta, ¿cierto? Y aquí por aquí hay un video bien interesante, explicativo, donde se aplica este ensayo. Vamos a colocar acá. El concepto es medir la hermeticidad de un edificio, ¿cierto? Que son las problemáticas que tenemos: humedad y infiltraciones. Cuando tienes una vivienda, es normalmente la mayor inversión de tu vida.
te hipotecas prácticamente 20, 30 años. Y curiosamente recepcionas ese edificio generalmente con unas características, pero unos controles muy básicos. Asumes de que eso está bien hecho. Mientras que cuando te compras una cámara de vídeo, un móvil, eso ha pasado 20.000 controles de calidad y sabes que eso realmente te va a funcionar. Una vivienda normalmente recepcionas y esperas que eso funcione. Pues yo creo que tal como se hace un ensayo de estanqueidad, en este caso es lo mismo que hacer un ensayo de gas, de agua, de cubierta. Al final es para determinar que realmente lo que estás recibiendo tiene una calidad determinada. Quizá aquí, obviamente, habéis puesto mucho más énfasis en todos esos detalles. Sabéis lo que se va a hacer, con lo cual ya todos esos puntos de paso e instalaciones las vais a sellar y con conciencia. Pero en una obra normal esto no sucede. Aquí en España habitualmente, como tenemos un clima bastante benigno, al final para pasar un cable de un dedo hacemos un boquete de 10 por 10. Eso más la junta, más la entrega, más el paso a instalaciones, al final esa envolvente está completamente permeable. Aquí en España tenemos un clima bastante bueno, quizá no es como en Alemania, ¿no? Que realmente llegamos a 5, 10, 15 grados bajo cero, pero sí que interesa siempre controlar la piel. La parte de climatización, obviamente en este caso es la más importante en cuanto al consumo dentro del edificio. Por media más o menos estamos hablando de un 50%. Así que si tienes esa piel mal definida, obviamente vas a consumir mucho más. Aquí en España quizá más hacia frío. En Alemania quizá esto está más enfocado hacia calor, para que no se te escape ese calor hacia afuera. Tienes un mes quizá de verano, meses de agosto, septiembre, quizá tiras más de clima, de refrigeración. Aquí en España es lo contrario. Aquí queremos... Aquí lo que tenemos, ¿cierto? Es una prueba, ellos van explicando la prueba, después van haciendo un proceso de sello de todos los espacios que donde podría producirse infiltración de aire, que no es la que corresponde, digamos, a la edificación, sino que son por ductos, los sellan para poder hacer la prueba. Van sellando lugares donde podría ingresar aire, ¿cierto? Que no es la idea, o escaparse el aire que van a inyectar dentro de la habitación. Y van midiendo ese volumen de renovación de aire. Esto está con sensores que va a un software y te va determinando, ¿cierto? Ya sea como tú lo calibres, etcétera, y de acuerdo a la normativa, a la zona, no sé. Este equipo nosotros lo tenemos, pero estuve averiguando ayer, porque me interesaría a lo mejor que pudiésemos, no sé ahora, pero más adelante poder hacer una prueba, y me dijeron que faltaban los cables, que faltaban algunos implementos, pero que igual se podía hacer. Entonces en algún momento vamos a tratar de ver si podemos aplicarlo. Entonces, aquí lo que él menciona, que es lo que hemos estado hablando permanentemente en estas clases, es que la importancia, ¿cierto?, de la piel, ¿no? De cuidar la piel, el envolvente, y estas son herramientas que nos permiten determinar, ¿cierto?, finalmente cuál es el nivel de compromiso que tuvimos con la construcción. Ese es el concepto. Tenía otro
que es interesante también. Acá. Que no es un video que tal, pero sí, es este. Aquí se lo voy a subir para que lo tengan. Nos da a conocer un poco técnicamente en qué consiste, qué es el test, cuál es el test de Bauer-Doer, ¿cierto? Que básicamente es un test de infiltraciones para determinar un ensayo de hermeticidad. Es conocido como en inglés como Bauer-Doer test y consiste en modificar artificialmente las condiciones de presión de un local. Esa es la idea. Entonces, al cambiar las condiciones de presión del edificio o la vivienda para estudiar su comportamiento. En la puerta de acceso se instala un equipo que mediante ventiladores extrae, puede ser dos casos, o extrae o introduce el aire en el edificio. Mediante manómetro se realiza la lectura de renovación de aire por hora. Y esa es la prueba. Entonces el estándar es cuánta cantidad de aire renueva por hora de acuerdo a los metros cuadrados de esa vivienda o los metros cúbicos de aire que deben estar ahí. Esos datos yo no los desconozco, no tengo, digamos, la normativa, no sé cuál es, habría que investigar. El test se rige por una normativa europea, ¿cierto?, del noviembre del 2000, que a su vez adopta íntegramente la norma internacional, la ISO tanto. Y es un instrumento utilizado durante el test, ¿cierto?, para espacios pequeños. Se compone de un marco extensible de aluminio, que es lo que generalmente vimos en la foto, ¿no? Y ese marco de aluminio trae un soporte de nylon y un ventilador y un manómetro. Entonces esa es la prueba. ¿Y qué sucede durante el test? Al arrancar el ventilador, los sensores de presión conectados al ventilador miden caudal por hora y mantienen la vivienda a una presión determinada. Entonces eso es interesante. Ver cuánto es lo que se va perdiendo, ¿cierto?, de aire por hora. Y bajo la norma tanto se realiza el test a diferentes presiones. Una vez obtenidos los datos, con el ventilador en funcionamiento se realiza una inspección termográfica en cada una de las instancias del edificio. ¿Sí? Es posible determinar o agregándole humo o con una cámara termográfica y ver, claro, cómo ingresa el aire de distinta temperatura, entonces se determina inmediatamente ahí el punto de fuga, ya sea porque es frío al verlo internamente o caliente al verlo externamente. Una vez que las infiltraciones han sido detectadas y valoradas, procedemos a realizar un informe. ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Para determinar la permeabilidad al aire de la envolvente de un edificio. Comparar la permeabilidad relativa al aire entre espacios o plantas. Identificar y localizar las deficiencias de la envolvente o parámetros. Es decir, los puentes térmicos. Determinar que las condiciones acústicas y de calidad del aire interior coincidan con las del proyecto. Complemento para las pruebas de estanquidad al agua en fachada y pruebas de estanquidad de recintos que permitan tener garantías de eficacia de la protección del sistema de extinción instalado. Entonces, tiene aplicaciones. ¿Y por qué necesitamos eso? La famosa puerta sopladora, porque este ensayo nos permite entonces determinar y poder realizar los controles del edificio, la inspección técnica, como yo creo que a la larga, un poco tiempo más, va a ser parte de la inspección técnica. De hecho, esto sería una herramienta que alguien podría incluso dedicarse a trabajar bajo esta modalidad, o sea, solamente dedicarse a hacer inspecciones técnicas de infiltraciones y hermeticidad, ¿cierto?, ya sea por la cámara y la incorporación del ventilador. Podrían ser una fuente de trabajo en el futuro para cualquiera de ustedes que le guste este tema. Entonces, eso, bueno, hay un manual de hermeticidad que lo bajé, no se lo puedo subir. Eso es básicamente los conceptos. Ahora quisiera revisar un ejemplo. Voy a revisar un ejemplo con ustedes de una realidad, de un caso real.
análisis que se hizo en función de un colegio suizo en Santiago, y que claramente, ¿cierto?, es envolvente, y un poco eso es lo que nosotros también podemos hacer y que podemos preparar. Y lo que yo estaba pensando que pues, quizás pudiéramos hacer como el trabajo final, junto con las partidas, ¿cierto?, de obra, podríamos agregar, ¿cierto?, este análisis, ¿no? O sea, amén de ver un proyectito y generar partidas de terminación, sería interesante ver un proyecto y cómo lo mejoramos, ¿cierto?, aplicando algunas variables, algunos conceptos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que, pensando en este concepto del envolvente, hay un edificio que está en construcción y que ellos buscan el mejoramiento de ese envolvente. Entonces, hay algunas definiciones acá, que tienen que lo que es el envolvente, ya sabemos eso, ¿cierto? Son los conjuntos, o sea, los conjuntos de cerramientos que separan el interior de una construcción con el exterior. Y tenemos cerramientos, cubiertas, ¿cierto?, fachada y piso. Ese es el concepto, ¿cierto? No nos olvidemos, ¿cierto?, del esqueleto, ¿cierto? Tenemos la cabecita, ¿cierto?, los pies y de alguna manera, ¿cierto?, el cuerpo. Entonces, la idea era analizar en este proyecto la calidad de este envolvente. Entonces, la envolvente térmica juega un rol fundamental en el gasto energético de una construcción, ya sea un edificio o una casa. Por esa razón, esta norma se tiene que aplicar rápidamente porque si estamos en el tema de eficiencia energética, tenemos que ver eso. Una envolvente bien pensada y bien implementada permitirá tener un menor gasto de climatización a lo largo de la vida útil de la construcción. Ojo que con el tiempo estas envolventes también se pueden dañar por distintas razones, ¿cierto? Calidad de la envolvente, entonces ya lo sabemos, la calidad de la envolvente térmica se mide en el llamado valor U o transferencia térmica de sus componentes. El valor U se refiere al flujo de calor que pasa por la unidad en área de elemento constructivo y por el grado de diferencia de temperatura entre dos ambientes que se encuentran separados por dicho elemento. ¿Y eso cómo lo mide? Una cámara termográfica es capaz de medir esa diferencia de grado. En palabras más simples, el valor U representa la facilidad que tiene el calor para pasar por dicho material. Entonces, materiales aislantes se buscan. Entonces, para materiales aislantes se buscan valores U pequeños. Entonces, aquí hay una norma chilena, ¿cierto?, de certificación de eficiencia y que establece ciertos valores, ¿cierto?, para distintas zonas climáticas, en este caso el valor U para cubierta y valor U para muro. Entonces, ellos, para su edificio, trataron de llegar a ese estándar. Entonces, mientras que la certificación del edificio sustentable es una certificación chilena orientada a las edificaciones de uso público, con nuestro colegio establece valores más exigentes y además incluyen valores para las ventanas. Entonces, es importante mencionar que el colegio se encuentra en la zona geográfica número 5, ¿cierto?, que es la que está acá, ¿cierto?, centro interior, central interior. De esta manera, en el recuadro del costado se pueden observar los valores que se exigen a las construcciones según las especificaciones. Soluciones típicas, dependiendo del componente de la envolvente, existen distintas soluciones. Entonces, empezaron a analizar los muros, se suelen usar sistemas con lana de vidrio, una conductividad entre tal y tal, o con un polietrileno expandido, ¿cierto?, igual, una conductividad entre 0,06 y 0,23. Este último material es la solución más típica y puede ser interior o exterior. A la hora del diseño es importante considerar los puentes térmicos, que es lo que estábamos dicho, ¿cierto? Vanos de ventana, también hace un análisis, ¿cierto? Y va también a las cubiertas y visos, ¿cierto? Las cubiertas o techos son fundamentales en la movimiento térmica, tiene como exigencia teniendo una exigencia mayor que los muros, que duda cae, ¿cierto?, en los techos y ventanas. Esta importancia viene dada por el comportamiento calor, o más bien del aire caliente, el cual tiende a subir, en el caso de la techumbre, por lo que una cubierta con mala aislación térmica puede significar una gran fuente de pérdida de energía. El sombrero, ¿no? El sombrero, entonces, generalmente ahí nos metemos poco a revisar, constructores ahí. El piso es muy importante, solo si es ventilado, es decir, si no está en contacto con el terreno. Existe una capa aislante que nos permita
separar, ¿cierto?, la diferencia de temperatura con el piso. Para piso en contacto con el terreno, su tramitación técnica depende de la relación área-perímetro. Generalmente se considera aislación en el perímetro del piso y no se recomiendan anchos mayores a 1,5 metros, aislaciones mayores no incluyen significativamente el cálculo de luz. Bueno, vamos a lo que ellos hicieron. Entonces ellos determinaron que habían zonas en edificios que consumían más energía de calefacción, ¿no? Por determinar que habían zonas que tenían un tipo de edificio y habían edificios que consumían más fuente calórica. Entonces ellos dijeron que con los primeros estudios del 2014 nos dimos cuenta que habían edificios que requerían un mayor aporte energético para mantener los estándares de confort en nuestras instalaciones. Uno de ellos fue el llamado edificio de la media antigua, edificio que alberga a los alumnos del séptimo base y octavo base. Y ahí muestra el edificio, ¿cierto?, a lo que él consume mayor cantidad. Entonces dijeron, este hecho nos llevó a pensar en alguna solución para este fenómeno. Luego de evaluar varias alternativas, se decidió que había que solucionar tres aspectos del edificio, ¿cierto? Los muros, las puertas y las ventanas y mamparas. Solución de las puertas, ¿cierto? Junto con la remodelación de las puertas de la sala de clases, se aprovechó de incluir puertas con un mejor comportamiento térmico, por lo que se han instalado puertas con un núcleo de poliestireno obteniendo un valor U, ¿cierto?, de 1,5. Solución de ventana. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer en el colegio. La mayor parte de este edificio ya contaba con doble vidrio hermético, el llamado termopanel. Sin embargo, las mamparas aún eran de vidriado simple, por lo que se cambiaron por mamparas de doble panel, de doble vidrio hermético, lo que nos permitió obtener un mejoramiento en el U. Además, junto con la instalación de las mamparas, se lleva a cabo un proceso de sellado de la filtración, las cuales se generan por la imperfección de los vanos producidos por el paso del tiempo y los eventos naturales. Ahí solucionan las ventanas. Y solución para muros, en esta parte de la envolvente, es donde se realizó el mayor intervención implementando un sistema de AVES, ¿cierto?, que es un sistema de exterior, ¿cierto?, sistema exterior de aislación, que básicamente consiste en mejorado de la envolvente térmica del edificio mediante el pegado de poliestireno expandido, siempre por el exterior de la fachada, posteriormente revestido con malla de fibra de vidrio, con mortero electroamérico o impermeabilizante para luego recibir el acabado final, que son los componentes del AVES, que ya a algún grupo le va a tocar ese componente, ¿cierto? Tiene el elemento base, tiene, ¿cierto?, un poliestireno expandido, después tiene una malla, después tiene un revestimiento con polímero y finalmente la capa de terminación. Mediante esta solución hemos aumentado el valor U de los muros del edificio, de un valor de 4 a un valor de 0,8. O sea, notable, digamos, el mejoramiento, equivalente al mejor valor de certificación. Esta mejora permitirá un ahorro en términos de calefacción, manteniendo el estándar de confort del colegio. Esta reducción se estima en alrededor del 40%, por lo que se dejarán de consumir 54 megawatt-hora provenientes de la combustión de gas en nuestras calderas, lo que se equivale a dejar de emitir 10 toneladas de CO2. ¡Wow! Entonces, interesante aquí las mejoras que fueron haciendo, ya sea de las ventanas, de las puertas, y bueno, algunos conceptos que ya lo sabemos, de conductividad, consistencia y transmitancia. Entonces ahí ellos hicieron una mejora pensando, ¿cierto?, en el confort. Volvemos entonces a nuestro PPT base. Aquí tenemos entonces, este es nuestro problema. Por lo tanto, como constructores tenemos que conocer adecuadamente los procesos constructivos de las terminaciones, ver exactamente cuál es el aporte, por la importancia, ¿cierto?, que ese material se instale adecuadamente, que tenga su encuentro adecuado, si me toca inspeccionar, por qué hay que ser riguroso, por qué al maestro hay que exigirle que no dañe el material, que lo almacene adecuadamente, que lo distribuya adecuadamente, que use ciertas herramientas,
que no lo picotee, que no le haga un hoyo para meter un alambre. Entonces, todo eso porque nosotros tenemos el concepto de la conductividad, sabemos que los materiales son distintos, sabemos que hay humedades que están en el exterior de la edificación por distintos motivos y que todos los cerramientos y algunos con mucho más son propensos a generar, ¿cierto?, estas diferencias térmicas que nos traen como consecuencia, ¿cierto?, mayor consumo de energía al final, ¿no?, y menos confort. Entonces, el techito, ¿no?, ¿cierto?, la zona, ¿cierto?, que hay diferencia térmica, ¿cierto?, claramente hay humedad ahí, ¿cierto?, hay frío, ¿no?, está medio de adentro, ¿no? Entonces aquí tenemos los conceptos de espacio ventilado, ¿cierto?, ya sea para habitación cálida, perdón, para techo frío o techo caliente, ¿cierto? Tenemos que tener siempre esa posibilidad de aislar o de ventilar adecuadamente para que no se produzca la condensación, que tanto daño hace. Entonces, es importante la estructura soportante, es importante la aislación térmica, que esté adecuada, que no esté dañada, ¿cierto?, que tenga a lo mejor una barrera de vapor para evitar, ¿cierto?, si pasa aire caliente y por diferencia de temperatura no se genere, ¿cierto?, esa humedad. Puntos calientes, pues es una cañería, pero aquí encontramos, ¿cierto?, diferencias térmicas. Y eso, pues hay mucho que ver sobre este tema, mucho que analizar. Quizá ir especializándose, si a alguien le gusta el tema, metiéndose más, especializándose. Tenemos otros puntos y las consecuencias, ¿no?, entonces, tenemos la oportunidad de ver, aquí tenemos otra zona, menos 2,2 grados, 20 grados, mucho más rojo, la temperatura, ¿cierto?, 15 grados, amarillo, la zona roja, ¿cierto?, hay mucha temperatura. Aquí se ve claramente algunos daños, ya aquí se le puso un nylon, ¿cierto?, para proteger el vapor de agua, que en el fondo es la barrera de vapor, para que, ¿cierto?, que esa condensación no caiga, no humedezca, digamos, el aislante. Quizás faltaría una zona de ventilación acá. Aquí se ve ya, ¿cierto?, a veces los puentes térmicos no son adecuados, se están generando uniones inadecuadas. Y aquí ya tenemos dañado generalmente ya la aislación, esta aislación ya no está cumpliendo, ¿cierto?, realmente dañada. Y tenemos el aislante y la cubierta. Que sacaron la cubierta, sacaron el aislante y se ve como se ha dañado en parte la zonas también de diferencia de conductividad entre un material y otro, que no esté revestido, ¿no?, que no esté aislado. Entonces también tenemos problemas de condensación, ¿cierto? Si hay agua caliente acá, ¿cierto?, diferencia térmica, condensa, filtra y genera problemas. Todos tenemos esto en nuestras casas, ¿no?, de alguna otra forma. Entonces, y bueno, ahí están otro tal polillit también, ¿cierto?, como aislante, que son los temas que vamos viendo. Algunas zonas de puentes térmicos que se pueden producir, ¿cierto?, salientes de fachada, ¿cierto?, se pueden producir acá, ¿cierto?, diferencias térmicas, está la losa, ¿cierto?, está el muro y hay una saliente de fachada que puede ser claramente una forma, un camino para, ¿cierto?, generar pérdida de calor. Igual, salientes de fachada. Eso nosotros los constructores a veces no colocamos porque no tenemos tanta conciencia de la importancia de esto. Tenemos elementos estructurales de separación térmica,
calefacción por losa radiante, que es lo que existe en algunos edificios, ¿cierto? Hay una pequeña losa, ¿cierto? En esa losa se instalan los radiadores, se instala el serpentín, digamos, y sobre eso se instala la enferradura y finalmente se instala, ¿cierto? un sello, después la enferradura y queda una losa sobrepuesta sobre, digamos, esta losa radiante. Y eso genera calentamiento de la losa, ¿cierto? Y una sensación de confort importante. Bueno, las ventanas, ahí podemos ver, quería mostrarles finalmente como un material nuevo, que algo les conversé en la clase anterior, que es el aislante Rothman, ¿ya? Como aislación. Solamente lo voy a, como comentario, la idea sería que después trabajáramos sobre él. Digamos, de material aislante, ¿ya? Y este es el material reticular de raíces, ¿ya? Que se fabricó en Chile, se hace en Chile, ¿ya? Que ha estado luchando para no decaer como empresa porque tiene una competencia tremenda y no ha podido posicionarse en el mercado. No se ha podido posicionar porque a veces se habla mucho de la construcción sustentable, de la ecología, de la economía circular, pero cuando hay emprendimiento no hay proyectos. Por ejemplo, yo hablaba con los dueños, pero íbamos a hacer un seminario con ellos por la Cámara Chilena, donde no pudimos hacer el año pasado, en el tema estallido social y todo, se paró, y ese seminario íbamos a traer a estos chilenos, que ya los tuvimos aquí en la universidad, conversamos con ellos. Ellos me contaban de que, solo comentario, que esto de las normativas y muchas cosas, pero no hay un apoyo a veces gubernamental, digamos, en apoyar esta iniciativa, porque muchos proyectos que son del Estado, y entiendes, escuelas o edificios, una Contraloría General de la República, o sea, edificios que nosotros permanentemente vemos, la expresión técnica no están exigiendo este tipo de aislaciones, que eso no es un aislante 100% natural. Entonces ellos nos contaban eso, nosotros los escuchábamos y les encontrábamos razón. Ellos quieren trabajar con nosotros, con la universidad, Descubierto también, eso si él quiere conocerlo o acercarse más y a ver algún tema, digamos, de investigación que pueda ayudar. Entonces, chilenos crean aislante 100% natural, que retarda la propagación del fuego en las casas, hecho con raíces de grano cultivadas en la región del Biobío. Este producto nace en Made in Chile, busca reemplazar la pluma vid o la fibra de vidrio, poliestireno expandido o la fibra de vidrio, o la lana mineral. ¿En qué consiste? Hoy uno de los principales retos de la industria es crear productos de calidad, pero a la vez que sean amigables con el medio ambiente. Entonces el concepto, ¿cierto? Este es el desafío propuesto en algunos casos que han logrado resultados sorprendentes. Y en Chile no se ha quedado atrás. Entonces, luego de 7 años de trabajo de investigación, no menor, en un galpón en Tuqueco, esto cerca de Los Ángeles, la región del Biobío, la empresa Rothman está trabajando en un producto que busca marcar un camino sustancial en los aislantes para las casas. Bueno, esto ya está, ellos lo producen ya, lo distribuyen. Se trata de un colchón reticular, en palabras simples, un aislante para muros hecho con raíces de granos que no solamente es natural, sino que supera en muchos aspectos a los clásicos que se usan actualmente como, bueno, poliestireno expandido, la fibra de vidrio, el poliuretano, ¿cierto?, etcétera. La gracia que tiene es que es más técnico que el Plumavit
y que el poliuretano, que son los mejores aislantes que hoy hay en día, pero al mismo tiempo es acústico, cosa que los otros materiales no tienen, y además tiene alta resistencia a la combustión. Sugerente que lo conocemos, que ha estado en la universidad, se llama Roberto García. Es decir, se quema o se inflama más lento que otros materiales. Una ventaja increíble para proteger las casas, sobre todo en un país que ha visto las duras consecuencias. Bueno, García explicó que, bueno, ellos tuvieron que hacer muchos ensayos para poder ser validado este producto, que tuvieron que pagar mucho dinero, invertir mucho dinero para que, ¿cierto?, puedan dar las certificaciones adecuadas en términos de la resistencia al fuego, ¿cierto?, la conductividad térmica, para el tema, digamos, del tema acústico. Todo eso tuvieron que invertir por mucho tiempo, ¿eh? Dice que el Pronoví en 3 segundos se quema, la fibra de vidrio que le sigue en 15 segundos, el poliuretano en 1 minuto y el colchón reticular en 60 minutos. Dicen que ellos si le colocan calor directo a la llama, no se prende. Y dura mucho tiempo en generar combustión. La historia de ellos, contaban de que ellos son la historia que ellos cuentan, que hicieron un asado alguna vez, muchos años atrás, ¿cierto? Hay una muestra del colchón reticular, y nos llaman cómo prenderlo, y alguien tomó un poco de estas raíces y la colocó, y se dieron cuenta que no prendía. Y uno de las personas es ingeniero químico y el otro ingeniero agrónomo. Entonces, como por ahí, digamos, empezó la curiosidad por este material y empezaron, digamos, a hacer ensayos. Entonces, esto es, ¿qué es? ¿Dónde lo sacan? Son raíces. ¿De dónde las sacan? Dice, para su fabricación no se tala ningún árbol, pues están hechos con semillas de grano, cultivados que pasan por un proceso hidropónico diseñado especialmente para fabricar estos colchones articulares. Básicamente, como una zona ¿cierto?, por temperatura y humedad, ¿cierto?, generan rápidamente el crecimiento, que se demora poco, dice que desde que se siembran los granos hasta la cosecha, el colchón reticular, tarda tan solo 10 días en estar listo. Son 100% naturales, su producción es rápida y requiere de poca energía y agua. Este producto amigable con el medio ambiente, biodegradable y sustentable. Entonces, aquí tenemos un producto chileno interesante, ¿no?, que ojalá les vaya bien con esta fecha. Ellos, hasta el momento, nosotros conversamos con ellos el año pasado, y ellos estaban solamente atendiendo proyectos totalmente privados, o sea, proyectos privados, gente que quería hacer su casa, o una empresa que los conocía. Mucho trabajo puerta a puerta, mucho desgaste en tratar de posicionar su producto. Así que si le toque, puede indagar un poco más acerca de esto y ayudarnos a conocer más su producto. Eso es. Entonces, yo creo que como primera parte hemos avanzado bastante. Podemos ver después el tema de las ventanas, que lo podemos dejar para otra oportunidad. Los tipos de ventanas, las calidades que hay, como diferentes métodos para generar cierto confort térmico, como un envolvente adecuado, un envolvente que cumple. Distintos tipos de ventanas, distintos tipos de gases, distintos tipos de incorporaciones de aire, ¿cierto?, a estos paneles, o aire y gases que le dan mayor resistencia térmica, ¿no? Ese es el punto, mayor resistencia térmica. Entonces eso lo podemos ver más adelante. Bien, quiero comentar que tengo los grupos. Aquí quiero que los pongamos un poco de acuerdo, porque los grupos de edificación, los que me han llegado, y yo me puedo haber equivocado, pero me llegó, puede que me falte alguno, pero los que yo vi recogí todo, fue el grupo de Diego Ormazábal,
tiene 3 personas, ¿ya? El grupo de Diego tiene 3 personas. No, 2 personas. Está Magdalena y Diego, ¿ya? Son 2 personas. Tiene que ser mínimo 3, ¿ya? Mínimo 3. El grupo de Emilio López tiene 5 personas. No, perdón, 4 personas, ¿cierto? Estaría bien el grupo de Diego, estaría bien. Perdón, de Emilio López. De Emilio López. Tiene 4 personas. Estaría bien ese grupo, ¿ya? Después está el grupo de Gonzalo, ¿sí? Y aquí tenemos 2 personas, ¿ya? Entonces aquí hay que completar uno más. Aquí le puse 2, hay que completar uno más, ¿ya? Aquí tienen 4, aquí tienen 3 y aquí tienen 5, ¿ya? A un grupo que me pidió que podían ser 5 siempre y cuando me traigan un tema bueno, me digan, profesor, que buscamos algo novedoso y que nos guste todo y ya, pero que haya un poquito más de investigación en el tema. Ahí yo no tengo problema. Así como yo he traído cosas como nuevas, el tema de la capilaridad, los colchones Rodman, no sé, pues buscar algún método, porque los demás más o menos los conocemos y los vamos a revisar, que son los más conocidos, dijimos, LACE, SIP, Porigip, qué sé yo, teja asfáltica, podemos ver, pero la idea es revisar algo también novedoso. Entonces, el que tenga un grupo de 5, le vamos a exigir un poco más. Los demás pueden, grupo de 3, ¿cierto? Grupo de 4, perfecto. Y el grupo de 2 personas tiene que aumentar en uno más. Si hay 2 grupos de 2, pueden formar un grupo de 4, ¿ya? Y con un grupo de 4 ya pueden hacer un trabajo. ¿Aló? Con un grupo de 4 pueden armar ya. Profe, Cuénteme. nosotros le mandamos a nuestro grupo. Sebastián Gómez le envió el correo. Ya, déjame buscarlo. Sebastián Gómez. Déjame buscarlo al tiro. No, Sebastián Gómez, lo voy a buscar. Sebastián Gómez, visión técnica y todos. ¿Se cambió la hora? Por eso ya, sí. ¿Tiene para llamar? Lo tengo como. Sí, no le pasa. ¿Lo estás viendo? Sí, que le actualice la hora para... Hay un micrófono abierto. Hay alguien que está escuchando radio. Sebastián Gómez, tengo el de inspección técnica de obra, tengo. Profesor, no. Sebastián Gómez, edificación. Este puede ser. Aquí está, ¿sí? Ya, Ya. Este lo voy a copiar y lo voy a pasar para... Profesor, yo también le mandé mi grupo por correo. ¿Cuál es el suyo? Eduardo Sáez. Eduardo Sáez. Buscamos el tiro. Profe, yo también. Tranquilo. Es que he hecho buena edita porque me llegan tantos correos, de verdad que es demasiado. Eduardo Sáez, ¿cierto? No me parece. Eduardo, no me parece el tuyo. Se lo voy a reenviar, por si no le aparece todavía. Reenvíamelo, porque no me aparece. Ya. ¿Y quién es el otro que me dijo que le aparecía? Yo, profe, Brian Gajardo. Perdón, ¿Brian? Brian Gajardo. Brian. Ya. Tengo certificación, integrante, ese. Hay una mosca aquí. Copiar.
Ya, Gracias. ya. Entonces, Profe, cuénteme. el de Sebastián Gómez, nosotros habíamos enviado un tema, si es que Ya, pero ¿bajo qué correo lo enviaste, hijo? él mismo dijo que había enviado el correo con el tema. No sé si se podrá ese tema o nos irá a dar usted un tema nuevo. Está bien, pero ¿quién lo mandó, Sebastián? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo mandó Sebastián? Porque no tengo ese. Ya, si me escucha a mí, pero yo no lo escucho a usted, le pido un favor, mándemelo de nuevo con el tema de nuevo, por favor. Me lo manda de nuevo y yo lo reviso, ¿ya? Ya, profesor. Por favor, porque mándemelo con el tema y lo reviso. Ya, entonces, para la próxima clase yo le voy a pedir a un grupo que lo vamos a elegir al tiro, ¿ya? Para que presente un tema, ¿ya? Y va a presentar el tema del AIDS, ¿ya? ¿Cierto? El AIDS, que es muy común, ¿ya? Que se aplica demasiado, hay mucho material sobre eso, hay videos sobre eso, así que el grupo que quiero dar la oportunidad, si algún grupo quiere tomarlo al tiro. Si alguien me dice, yo, profe, hay mucho material, se puede hacer una muy buena presentación y nos dan a conocer el concepto de AIDS. ¿Hay un grupo? Si no, lo designo yo. Ya. Entonces, voy a asignar a este grupo. ¿Ya? No escucho. Entonces, nuestro grupo no lo ha agregado tampoco. Sí que nosotros lo hacemos, pero no nos ha agregado. O sea, mi compañera le mandó el correo, Sandra Guzmán. A ver, espérate. ¿Ella lo mandó? Sí. Sandra Guzmán. ¿Quién habló? Luis Villecura. Sandra, a ver. Aquí está. ¿Este o no? Sí, este es el grupo. ¿Sí? Correcto, sí. Ya. Entonces, si usted... Voy a copiar el tiro. Lo voy a colocar acá. Wow. Ya, entonces, grupo de Sandra Guzmán. ¿Ah? No abro. Entonces, le vamos a colocar al tiro el tema. Vamos a colocar el tema que se llama AIDS, ¿cierto? Sistema AIDS, ¿cierto? Sí. Ya. Perfecto. Eso, y le voy a ir asignando a los demás también el tema. Y por ahora, entonces usted, la próxima semana, que sería... A ver. Sería el 5, ¿ya? El martes 5. Esto quedaría para el martes 5. Dentro de ahí voy agregando a los demás. Dentro de los temas del curso, acá hay un... momentito. Bueno, está la evaluación y ya hay un documento que yo dejé acá
estamos en el LMS, que es la metodología para el trabajo grupal, ¿ya? En el fondo, la misma idea que teníamos en edificación 1, que tiene que ver con el desarrollo de la partida, ¿ya? Lo tengo acá, aquí está. Entonces, este es el mismo documento que siempre aplicamos. La idea entonces es que en la presentación sea una presentación de 30 minutos, 25 minutos como máximo, ¿cierto? Los grupos de alumnos deben ser 4 personas. ¿Ustedes cuántos son en el grupo de Sandra? 4. Ah, perfecto, 4, ya, listo. Entonces, entonces son 4 alumnos, tiempo 30 minutos, cada integrante debe presentar una parte del proceso, sin embargo las consultas son abiertas, puede apoyarse en material audiovisual para mostrar el proceso, lo de siempre, hacer un análisis de peso unitario, presentar una especificación técnica donde esté aplicado ese material, ¿cierto? Que es lo que está acá, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. La idea es la presentación de un proceso constructivo. Y por favor, esta vez les pediría que analizaran también un poco su tramitancia térmica, si pudieran ver, ¿cierto?, cuál es el aporte que tiene, que eso no lo había agregado, ¿no? Entonces, lo voy a incluir acá, ¿cierto?, incorporar también la tramitancia térmica del material, hacer un pequeño análisis, ¿no? Entonces, tenemos presentación de alguna expresión técnica, planos asociados a ese proceso constructivo, o un análisis de los materiales involucrados, a los componentes del EIFS, en este caso, ¿cierto? Un diagrama de flujo, importante el diagrama de flujo, cómo se hace, ¿ya?, la partida, porque yo, si tengo que controlar con inspección técnica, lo que sea, voy a tener que tener cuidado en eso, ¿sí? Voy a tener que tener cuidado en eso. Entonces ahora le agregamos una parte que va a ser la mirada desde el punto de vista del confort térmico de ese producto, ¿ya? Que, ¿cierto?, la idea es que tenga, ¿cierto?, una mirada del confort térmico, de la mirada del confort térmico. En este caso, un análisis de la transmitancia, ¿cierto?, de luz del proceso. Entonces eso le agregamos, de forma que tengamos una apreciación más holística de lo que significa, no tanto el proceso mismo, que está bien como constructores, saber cuál es el diagrama, dónde tenemos que apretar, qué tenemos que inspeccionar cuando lo estén colocando, cuál es la importancia de cada parte, porque cómo afecta, ¿cierto?, a la envolvente, ¿no? Bueno, calidad de la mano de obra, maquinaria y equipos que puedan estar involucrados, descripción del proceso a través de un video, una lámina, cuidados técnicos durante y después de su instalación, esto mirando también el confort térmico, mirando la calidad del envolvente. Calidad del envolvente, ¿no? Eso es importante, ¿cierto? ¿Por qué tengo que cuidarlo? Porque tengo que almacenarlo adecuadamente. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si...? Ese es el concepto que hoy día, porque ustedes ya son ingenieros, entonces se supone que tienen una mirada un poquito más holística del proceso. Protocolos de control y calidad y de calidad involucrados, ¿no? Y un análisis de precio unitario, básicamente tener un valor aproximado, no el presupuesto y costo esto, pero sí un valor aproximado de los componentes, valor de la mano de obra, los materiales, algún equipo involucrado, 3 cosas. Ensayo y normativa asociada a la partida o proceso de terminación, que si hay algún ensayo asociado o alguna cosa que habría que probar para ver su calidad. Y mirar también esta vez el confort térmico, un análisis de la tramitancia técnica del sector de material. Eso sería, bueno, esto no va, obviamente, de informal, esto no hay que ver, ¿cierto? La idea es que puedan presentar como ahí ustedes saben ya cómo usar el team, ¿cierto?
en el sentido de que ustedes pueden compartir pantalla, ¿cierto? Ustedes ya saben cómo utilizar el Teams, ¿cierto? Se comparte pantalla y ustedes van presentando y cada persona se va sumando la medida que le corresponde su parte. Y alguien presente, los demás, ¿cierto? Van mirando la pantalla y obviamente, bueno, es como si estuviéramos en una sala de clase. Eso básicamente vamos a ir matizando. La próxima clase también, conjunto con la presentación, vamos a trabajar el tema de ver un poco las fundaciones, que es lo que nos quedó parte del semestre pasado. Vamos a hacer hincapié en las fundaciones, tanto superficiales como profundas, y vamos a hacer ahí también un análisis de la impermeabilización de las fundaciones, que ya quizá a veces también es muy importante, porque ahí nos encontramos con napas de agua, nos encontramos con situaciones que hacen que las edificaciones se vayan deteriorando, ¿cierto? Por ingreso derechamente de agua humedad. Entonces vamos a revisar parte de eso. Y la presentación de leyes. Vamos a ir matizando el envolvente, vamos a hacer de cubierta, vamos a ir haciendo de muro, vamos a ir haciendo de piso, para que no sea solamente de un tipo. Hay mucha variedad, hay mucho, digamos, alternativas, así que, y por eso quiero premiar a los que vean por ahí un material nuevo que no conozcamos, porque hay muchas cosas que se están desarrollando y muchas veces posiblemente no las sabemos. Profe, le envié un correo planteando un tema para nuestro grupo, si pudiera verlo, ¿qué le parece? Lo veo al tiro, hijo, a ver. ¿Lo mandó? ¿Quién lo mandó? Nicolás Figueroa. ¿Pero lo mandaste recién? Sí, recién. Nicolás, ya. Profesor, pues nosotros tenemos el tema fibra de celulosa. ¿Ya? Todo lo que sea aislante térmico, ¿sí? Con fibra de celulosa. Ahora, yo te propongo lo siguiente, Nicolás, ¿ya? Tú estás con Sebastián, Esteban y Nicolás, los tres, ¿sí? Sí. Ya. Yo les propongo lo siguiente, que no solamente vean celulosa, sino que vean, a lo menos, vean aislantes térmicos. ¿Ya? A ver, podríamos quizá ahí focalizarnos a los más novedosos, como el poliuretano expandido o proyectado. Te mando yo un correíto y te coloco lo que yo elijo te asumo unos dos más aislantes para que complementen tu presentación. ¿Te parece? Ya, ok. Entonces hacen la fibra de celulosa y yo le voy a agregar unos dos más, máximo 3, que van a potenciar tu presentación, ¿vale? Que son los menos conocidos. Ok, perfecto. Perfecto, ya. Me llegó otro de Matías Fernando, que también lo tengo que revisar. Bien, jóvenes, espero que de alguna manera vamos avanzando. Tengo pendiente claramente el tema de edificación 1, pero vamos a ir matizándolo. Cuando ya salgamos un poco las fundaciones, vamos a ir a los elementos estructurales, y con los elementos estructurales entonces ahí también vamos a ir compatibilizando un poco lo que es la edificación 2 con la edificación 1, ¿no? Lo tengo presente y yo creo que vamos a andar bien, ¿no? Háganme buenos trabajos, sí, buenas presentaciones, porque yo creo, si nos va bien con las presentaciones,
a lo más vamos a hacer una prueba teórica o una prueba oral, la idea un poco estoy enfocándome que podemos hacer perfectamente por grupo, con distintas horas, podemos hacer una prueba oral donde vamos hablando de los procesos y nos van contando un poco de lo que vamos a estar viendo en cada una de las clases, y que eso es lo que me interesa, como el diagrama de flujo, explíqueme cómo esto, cómo lo otro, más o menos los costos, cuáles son los problemas que puede tener, si usted fuera inspector técnico, qué cosas se fijaría. Entonces, más que una cosa teórica, quiero irme por ese lado. Entonces, quizás colocar un video que me vayan detallando. Bueno, hay muchas formas que podemos hacer la evaluación, digamos, de los aprendizajes, no necesariamente una cosa teórica, ¿no? Entonces, pero necesito que ustedes me respondan con buenas presentaciones, porque si son débiles, entonces obviamente me van a obligar a hacer una prueba de conocimiento que es muy teórica y que no me gusta mucho eso, amigo. Bien, voy a cortar la grabación. No sé si hay alguna pregunta, voy a revisar aquí en el chat si hay algo que no hay nada. Bien, muy bien, joven, nos vemos si Dios quiere la próxima clase, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao. Chao, profe.